Lo que ustedes están viendo en pantalla es un material que está a la disponibilidad para médicos, odontólogos, trabajadores de la salud y el público general. Es un trabajo que nosotros publicamos donde aquí se habla de la ozonoterapia, qué es la ozonoterapia, la historia de la ozonoterapia, los mecanismos de acción de la ozonoterapia, dónde podemos utilizar la ozonoterapia con mejores resultados, cuáles son los posibles efectos y beneficios que el individuo que tiene una entidad, una enfermedad, puede recibir con la ozonoterapia. Todo esto ustedes pueden encontrarlo en este material. En la Independencia 603, en el Centro Integral de Ozonoterapia, Dr. Contreras, Independencia 603 en Gasco. Y también pueden encontrar este material que también nosotros publicamos el año pasado, donde aquí hablamos sobre la ozonoterapia, las úlceras de extremidades inferiores, cuáles son las úlceras más comunes y cómo los pacientes que tienen úlceras de extremidades inferiores responden a la ozonoterapia. Todo esto lo van a encontrar en este material, también en el Centro Integral de Ozonoterapia, el Dr. Contreras, que está en la Independencia 603 en Gasco. Y continuamos hablando sobre lo que es las enfermedades respiratorias, sus causas. Hablamos dentro de las causas que hay los cambios bruscos de temperatura, la carencia de la lactancia materna, por supuesto la desnutrición, y hablamos también los pacientes que han tenido infecciones anteriores van a estar muy propensos a padecer esta enfermedad. También los factores que la pueden predisponer, los factores ambientales, podríamos hablar de individuales y sociales. Otro grupo también es las personas que fuman, las personas que viven y trabajan en edificios patógenos, que es un término que se ha estado encuñando en los últimos años, esos edificios que tienen condiciones no son bien ventilados, que tienen tan propenso a no tienen un aire bien que pueda respirar la persona, y que también utilizan mucha tecnología. Esos edificios, que como se llama, edificios patógenos, van a condicionar a la persona a padecer ciertas enfermedades. Y por supuesto también cuando usted está en contacto con personas que pueden padecer, que tengan una enfermedad, se puede contagiar, y mucho más en esta época que se está viviendo de pandemia. Por eso nosotros hemos planteado que aunque usted se haya puesto las vacunas, la primera o la segunda, o también que se haya puesto la tercera, continúe manteniendo el distanciamiento social, la higiene y por supuesto la protección de la boca y la nariz. Aún usted esté vacunado y el entorno suyo en el trabajo, donde usted debe mantener el distanciamiento, mantener la higiene personal y por supuesto la protección con su tapaboca o su mascarilla, las bocas y la nariz, aún teniendo una, dos o la tercera, como la llaman, o el refuerzo, como la llaman otros, debe mantenerlo, debe mantener eso, por todo lo que está sucediendo, lo que sucede aquí, lo que sucede en el Cono Sur y lo que está sucediendo en Estados Unidos. Nosotros vamos a tener el próximo viernes, vamos a hablar sobre todo lo que está sucediendo en la vacuna, en este mismo canal,
en el programa de nuestro amigo y profesor civil. Seguimos hablando de lo que son también las predisposiciones. Hablábamos de la vitamina A y la vitamina C, la de nutrición. Todas estas enfermedades, todas estas condiciones van a predisponer al paciente, al individuo, a padecer de esta enfermedad. ¿Cuáles síntomas nosotros podemos encontrar en un paciente que tiene enfermedad de la vía respiratoria? Vamos a encontrar un sinnúmero de entidades. Vamos a encontrar dificultad respiratoria, vamos a encontrar estridor, vamos a encontrar una respiración rápida, tiraje subcotal, intercotal, tos, dolor de garganta, enrojecimiento, fiebre, malestar general. Todos estos síntomas nosotros podemos encontrarlo en los pacientes que tienen una enfermedad respiratoria, otorrea, dolor de oído, rinorrea, obstrucción nasal, quejido respiratorio. El paciente puede ponerse cianosis, principalmente se le va a presentar en las extremidades, en las uñas. ¿Cómo podríamos nosotros hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Siempre hemos planteado que es fundamental para usted hacer un buen diagnóstico la historia de vida del paciente. Historia de vida, ese es un término que nosotros debemos encuñar, porque se va a hablar mucho en los próximos años de la historia de vida para identificar cualquier identidad que tenga el paciente. Historia de vida, es decir, hablar del paciente, de cómo fue el parto de él, cómo fue el embarazo cuando la madre lo tenía dentro del útero, cómo vivía esa familia, cómo vino, si fue por un parto normal o una cesárea. No es lo mismo cuando el niño pasa por el canal de parto que cuando lo traen vía por vía abdominal, porque el niño que viene por el canal del parto, hay una serie de ingredientes, de bacterias en ese trayecto que le van a ayudar al niño para mejorar su sistema inmunológico. Y además, ese esfuerzo que hace el niño le prepara los pulmones para ambientarse en el nuevo ambiente, a diferencia cuando he traído por cesárea, que el trabajo con la cesárea va a ser del ginecotetra, de los cirujanos, fundamentalmente, porque el niño no va a tener que hacer ningún esfuerzo y mucho menos es la madre, no tiene que empujar para que se produzca todos esos mecanismos que es un mundo que sucede en esos minutos del trayecto del parto que no suceden cuando es la cesárea. Hablaremos en algún momento, un programa de los beneficios del parto a diferencia de lo de la cesárea. Eso es parte de lo que es la historia de vida, porque la historia de vida nos puede inducir a nosotros de qué puede padecer el paciente. Dentro de eso también vamos a ver los síntomas que el paciente presente. ¿Cuáles, dentro de la historia, cuáles síntomas el paciente tiene, si tiene fiebre, malestar general, tos? Recordarle que este es un programa en vivo que usted puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, tanto a mi celular 809-258-4744 o al teléfono de estudio 809-227-2749. Cualquier pregunta o sugerencia que usted quiera hacer, con mucho gusto nosotros nos podemos intercambiar conocimiento. Además de lo que es la historia de vida del paciente, los síntomas del paciente, pues a ese paciente nosotros debemos hacer un buen examen médico. Debemos examinar el paciente desde los pies a la cabeza,
no hay ninguna parte, el médico no debe tener límite para evaluar el paciente. No importa la edad, no importa el sexo, debemos examinarlo desde los pies hasta la cabeza, porque nos puede, aún teniendo una patología, tiene una patología pulmonar, ¿por qué yo le voy a examinar los dedos? ¿Por qué yo le voy a examinar los pies? Sin embargo, recuerden que nosotros hablamos dentro de los síntomas que el paciente presenta cianosis, es decir, es una enfermedad que se afecta el pulmón, entonces sin embargo me está produciendo cianosis, una cianosis que yo la veo en las extremidades, en las uñas, en los dedos del paciente. Por eso debemos hacerle un examen completo al paciente, quitarle la ropa desnudo y evaluarlo. No solamente auscultarlo con un estetoscopio, no, ver la garganta, ver el cuello, ver la sila, si hay adenopatía, completo el paciente. Y por supuesto, los estudios que ahora tenemos las ventajas que nosotros en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos tomografía, resonancia magnética. Sí, se cayó, vuelve y marque, señor o señora, se cayó esa llamada. Tenemos las ventajas, tanto en Centroamérica como en el Caribe y nosotros en República Dominicana, que nosotros tenemos ya equipos de primera, segunda, tercera y cuarta generación en imágenes. Tenemos la radiografía, que es un instrumento tiene varias décadas, años, la radiografía, que es un instrumento que aunque tengamos la tomografía, la radiografía, la resonancia, no debemos obviarla, pues todas esas imágenes, todos los estudios, tomografía, sonografía, resonancia magnética, debemos utilizarla para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Podemos hacer análisis de sangre, por supuesto, porque en el análisis de sangre nos va a decir a nosotros si hay un proceso infeccioso, nos va a ayudar. El examen microscópico, cultivo de la secreción, por supuesto, y en muchos casos hacer lo que es la biopsia pulmonar o la endoscopía bronquial nos van a ayudar para hacer el diagnóstico. Hay unas imágenes, señor director, 3 imágenes, si me las puede colocar ahora, que son de las imágenes que en los últimos tiempos estas son de las imágenes para que usted puede hacer el diagnóstico. Ustedes ven, eso es lo que tiene el paciente cuando el paciente tiene COVID. Miren cómo se ve el pulmón de este paciente cuando presenta una neumonía post-COVID. Y no sé si tenemos unas después para que ustedes vean cómo las lesiones que se producen y que también esto es un estudio más profundo, una tomografía y que se ha hecho a la derecha de su televisor, una tomografía, una resonancia magnética que se ha hecho al paciente también que tiene COVID. Recuérdense que uno de los principales órganos que ha afectado y lo cual lleva al paciente a cuidado intensivo es justamente los daños que produce a nivel pulmonar esta enfermedad, el COVID, y por lo cual se ocupan la mayoría de las camas a nivel de cuidado intensivo y principalmente las causas de muerte de los pacientes, la mayoría está vinculado con el daño a nivel pulmonar y a nivel de otro órgano que produce, porque es una enfermedad multisistémica, no solamente se limita a lo que es el pulmón, sino que te puede afectar cualquier otro órgano y por eso entonces
las consecuencias de esta enfermedad. Vamos a ir a otra pausa, señor director, y cuando regresemos continuamos hablando sobre lo que es la enfermedad de la vía respiratoria y la ozonoterapia. Adelante, señor director.